Cuando nos atrevemos a ver más allá, comenzamos a descubrir eso que se nos escapa a simple vista y que está allí para sorprendernos. Aquello que se esconde y no se muestra. En fin, a trabajar nuestra curiosidad. Elena Brillenburg y Jaycee García nos invitan a no ponernos límites, a conocer otros rincones y parajes del mundo, a escuchar ese personaje insólito, a mirar detrás de un escenario, ver qué se esconde en las páginas de un buen libro y en la vida de un gran músico. Con ellas, invitados de lujo, personalidades, conocidos y amigos que nos regalan buenas conversaciones y mucha reflexión. Ahora los invitamos a ocupar una de las sillas de Platea Plus. Es un inmenso placer para nosotras hoy en Platea Plus tener aquí a Marión Figarela. Marión Figarela es una nutricionista clínica venezolana que vive actualmente en Buenos Aires y quien además de sus pacientes y su consulta privada, ha trabajado también en la salud pública, en la docencia, en diversas fundaciones y es coautora de diversos libros sobre temas especializados en alimentación y nutrición. Un tema que a todos hoy en día nos convoca, nos preocupa, así que vamos a darle la bienvenida a Marión. Hola Marión, ¿cómo estás? Hola Hola Elena, Marión. hola Jaycee, ¿cómo estás? Pues a mí aquí muy contenta de participar en el proyecto de Platea Plus y bueno, y relacionado en los temas que más me apasionan. Mira, Marión, la verdad es que, como decía Elena, la verdad es que en momentos como estos, en los que vivimos en situaciones de estrés, donde la parte alimenticia es tan importante para tener una buena salud, porque sobre todo hay situaciones que a veces se escapan de nuestro control, y esta es una de ellas. Entonces, a veces nos gustaría muchísimo que nos comentaras ¿cuáles pueden ser las señales de alarma de que algo está fallando en la parte alimenticia? ¿Cuáles consideras tú que son esas señales? Bueno, señales sencillas, la primera pues es el cansancio, la falta como de energía, que la persona siente una incapacidad para responder a tanto a las exigencias físicas como intelectuales. Eso es digamos, una primera señal de alarma, sin duda, que usualmente está asociada pues con anemia o con otras deficiencias. Esa buscando parámetros desde lo que hay que hacer exámenes de laboratorio, ¿verdad? Otros que aparecen en ese momento cuando se hacen los exámenes de laboratorio, pues el colesterol elevado, el colesterol no favorable pues es muy bajo, y también puede haber otros signos de alarma, que es el más común, pues es el peso, el que está más a la mano, adicional a ese sentirse no confortable. También pudiéramos hablar de problemas gastrointestinales, no tanto problemas, pero un disconfort, unas señales que el organismo está dando de alarma o de aviso, epa, no estoy funcionando bien, como pudiera ser estreñimiento, molestias en lo digestivo y otra cantidad de síntomas que muy probablemente estarían asociados con algunos malos hábitos alimentarios o tener una alimentación inadecuada y algún problema de base que esté apareciendo ahí, ¿no? En eso. Pero fundamentalmente yo diría que lo más práctico pues es el peso. El peso hacia, pues tienes dos miradas del peso, hacia los déficits o hacia los excesos o sobrepeso, sobre lo que se llama el peso ideal o el peso recomendable, que es el parámetro correcto de evaluación, ¿no? Para poder entender esto hay una relación que es una cuenta pues que se saca entre el peso y la estatura de las personas. Esto se llama índice de masa corporal, y en base a esta relación se establece si la persona está en el peso correcto, está en sobrepeso o tiene algún tipo de obesidad. Y en este tiempo que ha transcurrido, Marión, que ya son varios meses, ¿cuál ha sido la consulta que más te han hecho? ¿Te han llamado en desesperación tus pacientes? ¿Qué experiencia has tenido viviendo todos estos últimos meses respecto a los hábitos de las personas? ¿Con qué cosas te has encontrado con mayor frecuencia?
Fíjate pues que ha sido el peso. Sin duda puedo decir que ha sido la ganancia de peso. Esto es lo que ha generado un aumento de la angustia, o si se quiere una suma allá del estrés que las personas hemos tenido durante este confinamiento de la pandemia. Y se han hecho varios estudios ya que han salido. Entre ellos está uno publicado por la Sociedad Argentina de Nutrición, donde es una encuesta que se hizo online y se dio que casi que el 40 y, perdón, entre 1 y 3 kilos aumentó el 78,5% de la población. Y el 18 subió entre 3 y 5, el 18%, y más de un 5% subió por encima de 5 kilos. Entonces, también en Chile hay una encuesta iberoamericana porque incluye España, también se reflejó otro aumento muy significativo y preocupante, porque entonces esto nos está diciendo que hay una cantidad de personas susceptibles o frágiles con respecto a aumentar el peso, que son vulnerables y que no saben cómo se maneja, y pues esto viene asociado a una cantidad de otras condiciones no saludables, que son factores. Entonces el peso es un factor de riesgo para Pero, desarrollar esas condiciones, ¿no? pero Como esas la encuestas son diabetes. alarmantes, ¿no, Marión? Sin duda que sí, todos los países han estado involucrados en esto, por ejemplo los de Iberoamérica. También hay un estudio que se hizo en población infantil en Italia, en Verona, y también fue impresionante, el 44%. Si bien no fueron estudios de muchísima gente, que incluyan muchísimos participantes, que esto es lo que le da cada vez más relevancia a los estudios e importancia, son estudios que ya te están dando unos resultados para tomar acciones, ¿verdad? En cuanto a cómo proceder, dan información para poder ponerle atención y brindar soluciones a esto. Ok, bueno, Marión, y volviendo un poco al tema del estrés, que es algo que nos afecta en momentos como estos. Y obviamente estamos hablando de un hambre emocional o un hambre real. ¿Cuál podría ser la diferencia de cada una de ellas? Pues sí, sin duda que hay, y no es fácil aprender a identificarlas, a relacionarlas y manejarlas. Fíjate que la encuesta que te estaba mencionando, la que informó la Sociedad Argentina de Nutrición, el 44,7% de esas personas encuestadas dijo que picoteaban. Ese picoteo es la lectura de eso, pues es el reflejo de una emoción, de una ansiedad, de un estado de ánimo, de una cantidad de cosas que están totalmente relacionadas unas que otras. Y entonces podemos entender, para definir un poco estas hambres a las que tú me estás preguntando. Por un lado, hay estados emocionales y de ánimo que pueden influir en la conducta alimentaria, ¿no? Sin duda que sí. Y por otro lado, fíjate que la alimentación puede modificar estas emociones y estos estados de ánimo. Entonces es una cosa que va y viene en una cuestión muy dinámica, ¿no? Entonces, la influencia de la emoción sobre la alimentación incluye que la persona pueda tener control y se restrinja, o al mismo tiempo que se desinhiba y se libere y no controle lo que está comiendo o lo que quiere comer. Entonces es una cuestión bien compleja y donde son determinantes esos estados afectivos, ¿no? Y emocionales en que la persona se encuentra. Entonces esas elecciones, ¿cómo se hacen desde el punto de vista, si es desde lo cognitivo, en cuanto a la conducta alimentaria, o las emociones negativas? Como sabemos, las emociones negativas van a hacer que la persona pueda controlar y regularlas, o las emociones modulan esa alimentación, de manera que hay una congruencia en todo lo que es la experiencia emocional y el comer. Entonces pudiéramos caer a llevarnos, esto nos lleva a definir esta hambre real y esta hambre, digamos, emocional. Entonces, el hambre real es esa que responde a cómo se siente el estómago
la persona usualmente ya está decaída, o sea, no tiene una energía, una energía que le da una respuesta inmediata a cualquier exigencia, y ardor, o se siente, cuando la persona dice coloquialmente, siente un hueco en el estómago, estoy decaída, ya necesito comer. Y esa hambre usualmente se puede compensar con cualquier cosa, desde un pedazo de milanesa con puré de papa, desde una ensalada, o sea, la persona come lo que pueda y en lo inmediato para resolver una respuesta fisiológica del organismo. Esa es la real. Ahora vamos al hambre emocional. Es una salida por un escape que conduce a un escape de una emoción. Entonces es una cosa que va asociada a algo más en lo mental, con lo afectivo, con las emociones. Y es diferente, no se resuelve con cualquier cosa. Usualmente tiene digamos, un estereotipo de con cómo la persona lo va a resolver. ¿Cuáles son esas resoluciones? Bueno, usualmente alimentos altos en grasas, alimentos altos en azúcares o alimentos muy procesados que van a tener la sensación de recompensa y la emoción de la recompensa, más no van a suplir las necesidades verdaderas de energéticas de lo que nosotros llamamos el hambre real. ¿Está claro? Y cómo, sí, pero ¿cómo sería eso? Entendemos perfecto en la Ujú. teoría. Yo sé que uno sabe, uno no se engaña a sí mismo, tú dices, yo no tengo hambre, pero me quiero comer un chocolate. O yo no Exacto. tengo hambre y voy 10 veces a la heladera y agarro lo que esté allí que me provoque. ¿Cómo en términos prácticos podemos llevar esto que nos has explicado para lograr un equilibrio? ¿Cómo podemos trabajar nuestra conciencia para lograr un equilibrio y hacernos un plan en donde tengamos un balance entre, bueno, cosas que nos gusten, que nos satisfagan, que sea animado, por así decirlo, comer, y lo que es saludable? ¿Cómo no, nos recomiendas armar ese plan? ¿Qué cosas incluir para que quienes nos escuchan puedan decir, bueno, esto sí es una elección que me hace bien? Bueno, la primera cosa no es excluir lo que se sabe que no es lo ideal, ¿verdad? Sino dejarlo, lo importante es en la cantidad y en la frecuencia. Entonces, no es saludable comer todos los días un pote de helado, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero sí, eventualmente yo me doy mi gusto, desde luego que no es un pote de 500 gramos, pero sí puede ser una porción pequeña, una tacita. Entonces ahí vamos buscando un equilibrio en todos los aspectos, en lo emocional, en lo afectivo, en todo esto que me estás diciendo. Y por el otro lado, estrategias en cuanto a tener a la mano en lugar del helado, poner más fruta, y tomando esa conciencia de la identificación de las que son las claves, ¿verdad? De lo que te van a hacer, pero la persona tiene que poner límites, porque cuando uno hace las cosas todo ilimitado y sin organización no funciona. Entonces tiene que haber, voy a, por ejemplo, te doy un tip muy fácil, que en el mes no me voy a exceder de comprarme tanto de helado, ¿no? Entonces, de acuerdo con todos vivíamos en nuestra casa, o si estoy sola, bueno, esto me lo voy a manejar de esta manera, que no solamente visto desde lo saludable, sino visto desde lo económico, también va a traer un beneficio. Entonces, estos son, digamos, detalles claves que se van poniendo en práctica en función de cada quien. Si yo te preguntaría qué es lo que tú más tienes a la mano en tu casa, me podrías decir, mira, mi mercado incluye galletitas diarias o para mi consumo diario. Yo te diría, te sugeriría, mira, no lo hagas de esa manera, ponlo de esta otra, e incluye una fruta. En este momento, pues la mandarina es la que está en temporada. Entonces, es ese tipo de estrategia bien definida de acuerdo a cada persona, pero de manera general ponerse más a la mano lo más saludable que lo no tan saludable. Sí, bueno, requiere un trabajo personal, consciente Sí. de cada quien, que yo creo que a lo mejor lo que le hace falta es mejor propaganda, o sea, que estemos este, bien conscientes de los beneficios que nos va a dar, no estar llenándonos de cosas que podamos tener a mano y que no nos haga bien, pues.
¿sí? Pero Tal cual. fíjate que esto no es tan fácil, porque cuando la persona cae en esto es como un círculo vicioso, porque inmediatamente después de haberse comido algo que se sabe que está consciente perfectamente, que no es lo saludable, que no le hace bien para su organismo, viene el autorreproche. Entonces se crea ese círculo vicioso donde a veces no es fácil salirse. Y Ujú. bueno, de acuerdo con las personas, con cada paciente, esto se transforma en toda una estrategia de diseño individualizado. Pero efectivamente, como bien dices, es el mensaje, es entender que, bueno, la idea es comer saludable para estar bien, para no caer en otros problemas. Y muchas personas piensan, bueno, aumenté 2, 3 kilos. Bueno, no importa, eso no es relevante. Resulta que sí es, desde el punto de vista de salud, sí es relevante, porque a la medida Ujú. que pasa el año, fíjate que por cada década de la vida se debe aumentar 1 kilo. Si tú en 4 meses aumentaste 3 y 5, o sea, ¿de qué estamos Nos hablando? sumamos 40 años encima. Oye, viéndolo de esa forma, la verdad es que te da un golpe. Es decir, me subo 4 kilos, son 40 años que me subo encima. Lo que me correspondía en 4 décadas. Increíble. Yo creo que es que debemos hacer una buena inversión en salud, sobre todo cuando, como decía Elena, cuando abrimos la heladera y tenemos esas ganas de comer algo que nos llene o nos satisfaga. Si nosotros conseguimos en la heladera una torta, un helado, eh, harinas, probablemente eso sea lo primero que vamos a tomar. Pero si quizás abrimos la heladera y conseguimos frutas, conseguimos otras opciones que quizás no sean de un consumo calórico muy alto, probablemente va a ser una mejor decisión, ¿no? Sin duda que sí, y las bebidas azucaradas hay que incluirlas en eso que mencionabas, puesto que representa un exceso de energía que el cuerpo no utiliza de la manera correcta ni saludable. Entonces, bueno, empezar por una lista de compras adecuada, saludable, ¿no? Bajo la mirada de saludable, con la intención de ganar salud, de que esta es mi inversión, de que lo tengo que ver así desde este momento para que en el futuro yo esté siempre sana y rinda, sea eficiente en lo intelectual y en lo físico. Bueno, si hablamos de que una buena alimentación puede ser una inversión a futuro, como estamos hablando, y por Ujú. supuesto una de las causas que nos preocupa a todos es el tema del alto costo de los alimentos. ¿Cómo haríamos para contrarrestar una cosa con la otra? Es decir, hacer una dieta acorde, tener una buena alimentación sin que cueste tanto en el bolsillo. Pues sí, bueno, hay que aplicar estrategias de información, ¿no? Buscar cuáles son los mercados, primero cuáles son los que están en estación en cuanto a verduras y hortalizas, que van a garantizar una serie de vitaminas, minerales y fibras que no se adquieren de otra manera y que el organismo no utiliza, igual que tomar esa serie de suplementos que se mercadean continuamente, no lo utiliza igual. No es lo mismo comerse un plato que incluya verduras y hortalizas, cualquier preparación, a comerse unas pastillas, ¿verdad? Que incluyan esos elementos que pueden estar ahí. Así, ya hay muchísimos estudios que hablan de esta diferencia. Y entonces, buscar desde lo económico, qué es lo que está más económico, más en temporada. Ahí fíjate que hay una cosa que se llama el mercadeo en gancho, que quiere decir que algunos supermercados, por ejemplo leche y algunos productos cárnicos, los ponen en oferta. Eso atrae el público y las personas, de luego, una vez que ya están ahí, bueno, hago toda la compra acá, pero resulta que no es lo ideal con respecto al precio que ofrecen entonces el rubro de verduras y frutas, porque eso no va a ser lo más caro, va a ser el más caro, perdón. Entonces, de esa manera ir informándose en este lado, puedo comprar unas cosas que estén a un precio que me convenga, tengo que buscar en otra parte. Y también hay que tener cuidado con el volumen de lo que se compra, porque entonces voy a un supermercado que ofrece, por ejemplo, una caja de frutas, cualquier fruta de temporada, a muy buen precio. Pero eso va a implicar que yo me tengo que comer X porciones diarias de esa Claro. caja de frutas, así sea en un grupo familiar, porque tengo que acabar mi inversión para obtener el descuento o el ahorro que me calculé. Entonces, fíjate que yo he tenido algunas pacientes que me dicen, no, yo me voy a ir al mercado central, en el caso acá de Buenos Aires, y me puedo hacer una compra
de todos estos alimentos que usted me está diciendo que debo incluir en mi alimentación, de hecho lo hago en uno y otro, pero claro, el volumen que se compra es un volumen grande, que si bien se puede almacenar algunas cosas, siempre hay digamos, un espacio, una cantidad que la persona no congela, quizás muy grande, y empieza a comer de más, y esto a la larga se va a traducir en, bueno, en un consumo mayor de lo que en realidad se necesita. Entonces, el volumen, los precios, estar muy pendiente en la selección, en dónde comprar y no comprar todo en un mismo sitio. Lamentablemente, implica un esfuerzo de tiempo en cuanto a una inversión de tiempo, en cuanto a dónde comprar, cómo comprar, luego almacenar y picar y guardar en casa y luego planificar. Hacer un menú para una semana, de verdad, Jaycee, yo pienso que es excelente, porque eso te permite ya tener todo previsto y no tener que salir corriendo a improvisar, a hacer pedidos que quizás no tengas tú el tiempo de preparar las comidas y hacer un pedido que te llegue a tu casa, o por otro lado, es ir a hacer unas compras de manera desorganizada o con imprevisto, porque llegas al supermercado sin tener claro cómo vas a preparar tu semana, qué es lo que vas a necesitar, y compras cosas que quizás también puedan incidir en tus costos de una manera no correcta. Bueno, tú has dicho una cosa que me ha parecido maravilloso y yo creo que todos deberíamos poner en práctica, ¿no? Hacer esa lista y esa lista consciente, tanto desde los lugares donde los vamos a ir a adquirir esos alimentos y qué debe estar en esa lista. Me da mucha curiosidad, Marión, qué hay en la lista de Marión cuando ella hace una compra en la semana. ¿Qué tiene ahí? ¿Cuántas frutas, qué verduras, qué hortalizas? Porque bueno, ahí sí, ¿cómo es? Ahí sí aplica el dicho de que en casa de herrero cuchillo de palo no va. Pues vamos a ver qué No. compra Marión cuando sale. Sí, fíjate que, bueno, hay unas guías alimentarias, cada país tiene las suyas y hay que ceñirse a eso. Bueno, yo me sé las de Venezuela, sin embargo he revisado muchas veces las de Argentina, pero básicamente es lo mismo, o sea, nuestra alimentación debe sí o sí, o sea, para definir una alimentación saludable tiene que haber frutas, mínimo 3 porciones al día, tiene que haber hortalizas diarias, hortalizas me refiero no solo, por ejemplo, zanahoria, papa y repollo, tiene que haberlo verde, tiene que haberlo rojo, no sé si ustedes se han estado vinculadas con la información de que tiene que incluir, que ser variado e incluir todos los colores, porque si tú hablas de colores, estás incluyendo elementos que tiene un alimento, por ejemplo, un brócoli que no contiene el repollo, por ejemplo. Entonces, así de esa manera tú garantizas tener todos los nutrientes que necesitas tu cuerpo. Por otro lado, tengo que tener una proteína animal, tiene que tener el grupo de los almidones o cereales, que es a donde vamos hacia los no refinados, pues sean altos en fibra, entonces tratar de comer estos alimentos de una manera más frecuente que todo lo que es pan o galletas o todo lo que es el otro mundo, muy atractivo y que tenemos muy a la mano de cosas de panadería o bolería, como le dicen en España, para satisfacer necesidades, para tener a la mano, y las grasas, dentro de las grasas, pues las grasas saludables, que estaría el aceite de oliva y consumir aguacate de acuerdo con el bolsillo de cada quien, y los nueces y frutos secos. Entonces mi Fíjate que lista tú dices, incluye todo eso, ajá. frutas, incluye verde, vegetales verdes, incluye anaranjados, incluye papa, incluye los cereales, siempre tratando de buscar hacia lo integral, aun cuando tengo, si a ver, digamos, unos obstáculos o barreras familiares que a veces no están muy a favor, pero bueno, ahí los voy metiendo, eso se llama estrategias femeninas, que aplico y básicamente manejarlo de esa manera y agua, poner a la hora de las comidas agua, no combinarlo con bebidas azucaradas. Fíjate que hay una cosa que me parece increíble cuando tú dices lo de los colores. Yo digo que sabia es la naturaleza, ¿no? Porque es mucho más apetitoso uno tener un plato donde uno vea varios colores que un plato de un solo color. Un plato de un solo color es espantoso, eso no le provoca a nadie. Claro. Entonces, esa idea de jugar con los colores, qué lindo es poner un brócoli a lo mejor al lado de un morrón que uno lo hizo al horno. Entonces, eso se te hace de una manera más atractiva. O sea, prestarle atención a
a esas pequeñas claves que nos da la naturaleza. Me parece maravilloso. Sí, sin duda es una maravilla y así se enseña, es una manera de enseñar a los niños, se utiliza los 5 al día, es una estrategia que ya está muy bien definida y se aplica y se enseña. Y es una manera tan sencilla, ¿verdad? De adquirir ese buen patrón y buen hábitos alimentarios, que yo creo que es muy práctico que todo el mundo lo pudiera aplicar, O sea que el Claro. dicho de que la comida entra por los ojos es totalmente cierto. tal cual. Porque, por ejemplo, a mí me encanta sentarme a la mesa con un plato que contenga todos los colores. Verde, el tomate, el rojo del tomate, una buena carne, el arroz blanco. La verdad es que a mí eso creo que me apasiona mucho más que algo que es que quizás lo percibo como quizás hasta insípido, cuando quizás la comida no tiene color, no sé por qué, probablemente asociativamente tendrá sus razones, pero en mi caso sucede. Claro, pero ahora lo vas a hacer de manera más consciente y Claro. poner Claro. colores a expensas de verduras y de frutas en tu alimentación, porque otra persona me dice, no te preocupes que yo me pongo una salsa de tomate y ya estoy dando No, Sí, color. Y yo te diría, bueno, no estoy ya le haciendo puse el nada. rojo al plato. Correcto. Entonces, bueno, es lo que te digo, y eso es lo que es el comer consciente, ¿entiendes? Eso es lo que te le va a dar el valor hacia tu salud. Marión, pero a veces es tan difícil llegar a eso porque todo nos está empujando, los mensajes, lo que nos va a traer supuestamente la felicidad, no está incluido nada de eso de lo que tú estás diciendo. Siempre nos impulsan a comprar y a consumir cosas que, bueno, que no es lo que nos va a hacer estar en un rango saludable. O sea, Bueno, es eso es estar lo que se, luchando contra el mercadeo constantemente. Es correcto, eso es lo que se llama vivir en ambientes obesigénicos, que es a donde tienes eso que tú acabas de decir, todo el entorno, no solamente a través de los medios de comunicación y redes y de todo lo que hay, sino también la oferta que está a primera mano, es esa, no es exactamente la ideal y la más saludable. Porque, por ejemplo, si te vas a una montaña, a un sitio retirado, donde verdaderamente lo que tienen es lo que producen, ahí es diferente el comportamiento de las personas. Más sin embargo, ellos quieren tener, desde el punto de Claro. vista de lo del deseo, de esa felicidad que acaba de definir, quiero tener lo que hay en los medios urbanos, y cómo come la gente allá. Y eso no es exactamente lo ideal, ¿no? Ni lo correcto. Entonces siempre hay una paradoja ahí entre la felicidad, lo que se quiere, lo que se maneja en las redes, la información que las personas tienen y los intereses económicos. Y Y cómo en lograr esta, perdón, Elena, cómo lograr ese bienestar y esa felicidad a través de la alimentación? Porque yo, repito, a mí me encanta la comida con mucho color, me encantan mucho los azúcares y a veces cuando estoy comiendo una barra de chocolate, la sensación que me da es de bienestar y a la vez podría decir que me siento feliz. Sin Claro, embargo, probablemente tenga que ver más con el contenido de lo que estoy comiendo, y es algo que a lo mejor mi memoria lo recuerda como que me produce esa satisfacción, ¿no? seguro que sí, el cerebro se comporta así, hay una conexión inmediata entre bienestar, me siento feliz, debajo esa definición de felicidad, y me siento bien, pero lo más importante es que no estés con ninguna enfermedad, que no tengas ningún problema de salud asociado a ese estilo de alimentación que tienes. Si es así, mira, maravilloso, y que te mantengas un peso saludable. Ahora, si ya estás dentro de alguna de las otras condiciones, bueno, vamos a hacer algo, vamos a cambiarlo de esta manera y se diseña todo lo que venimos conversando. Pero si una persona mantiene una alimentación coloreada desde tu punto de vista, que te hace sentir bien y como ocasionalmente te da una, digamos, recompensa o esos alimentos que te hacen sentir bien, que en este caso mencionaste el chocolate, mira, bien, perfecto, manténlo así, porque también el chocolate contiene otras cosas que son positivas, tiene y, antioxidantes y de una cantidad de efectos positivos. ¿Y cómo entraría? Porque también en estos últimos meses, es más, es hasta un tema recurrente en estos videos que se han hecho virales, el consumo del alcohol. Eh,
¿Hay un monto saludable de alcohol que Sí, podamos consumir? sí, Ajá, sí, sí, sí danos. es. Sí hay. La Organización Mundial de la Salud lo tiene perfectamente definido y está dentro de las guías que hablábamos de cada país lo limita, pues. Las mujeres en una copa de vino diaria y los hombres son dos. Si bien tú dices, en esta pandemia también se generó un exceso o una elevación en el consumo de bebidas alcohol, bueno, esto ha traído el efecto del otro lado totalmente poco saludable, porque no ha sido en las cantidades que te estoy comentando, Claro, ha sido en claro, exceso. Entonces, claro. pero bueno, también debemos ver que dentro de la pandemia también ha habido cosas positivas. Dentro de todo este confinamiento, disminución de la actividad física, las personas han tenido un tiempo para comer diferente, para hacer cosas en su casa. Si bien Ujú. muchos se han puesto a hacer cuestiones de panadería, masas y todo lo que tiene que ver con eso, yo creo que a la larga se han dado cuenta que pueden comer distinto, que quizás en sus rutinas anteriores, con la dinámica del trabajo o de las actividades diarias, no les permitía ver eso. Y entonces ahora me inclino a pensar que hay como que, bueno, tengo que comer saludable, tengo que planificarme, tengo que saber qué es lo que tengo que incluir y cómo estoy yo. Aumenté de peso, bueno, hagamos algo, no aumenté, perfecto, más bien me puse más delgado. Entonces, esas cosas que yo creo que podemos sacar también de toda esta pandemia, ¿no? De las reflexiones que han generado hacia lo positivo. Oye, Marión, yo de hecho te cuento que yo he aprendido a hacer recetas saludables, cosa que me parece maravilloso. O sea, eso que estás diciendo es tal cual quizás lo que pasa en ciertos hogares, que hemos tenido la oportunidad de tener más tiempo, incluso de mirar cuando, como dice Elena, nos llega una receta y decimos, oye, pero ¿por qué no hacerla? Quizás sabe muy rico, vamos a hacerla, vamos a probar. Y la verdad que, oye, que he quedado muy satisfecha. Así que Bueno, me pronto les encanta paso que digas eso. recetas. Claro que sí, pásamela. Y me encanta que lo menciones porque fíjate que tú estás en una actitud proactiva hacia un cambio, ¿verdad? Hacia Sí. incluir otras cosas. Pero bueno, no todo el mundo usualmente está y eso es lo complicado, ¿no? Lo que complejiza toda la situación, cuando las personas no tienen ese interés en incluir otras cosas que se sabe que son buenas, que tienen unos componentes que le van a rendir un beneficio, no siempre es lo que las personas quieren, y menos aún si lo tienen que hacer porque están bajo la presión de una condición, sea aumenté de peso, sea tengo ahora un diagnóstico de diabetes, soy hipertenso, sea cualquier condición que hayan puesto, pues hay un rechazo hacia ese deseo de cambiar, de tenerlo. Entonces, el mensaje es estar en una actitud de un cambio hacia lo que va a ser positivo, ¿no? Sin llegar a tener que hacerlo por una condición. Claro. Y Bueno, ¿y entonces, qué fue esa cosa que más se cocinó en casa de Marión? Que dijiste, vamos ah, a cocinar diferente. vamos a cocinar diferente. Bueno, desde luego que mi esposo, después terminada su jornada de trabajo, algo de actividad física, pues como todos, vamos a cocinar algo distinto. Hoy vamos a hacer esto, hoy voy a hacer un pan. Y entonces, bueno, yo siempre tratando de decirle, bueno, vamos a cambiar en esta receta tal o cual cosa, que son, digamos, las intervenciones que yo puedo hacer. Bueno, finalmente sacamos una galletita que es muy rica, que consumimos aquí, que la tenemos justo para el picoteo, que les tengo que decir que comenzó de un tamaño, digamos, estándar, un tamaño estándar, a terminar de ser en una mini galletica, pero como yo veía que eso se generaba un picoteo y que cada vez se paraba y buscaba más, entonces yo cada vez fui sugiriendo poner un tamaño más pequeño, menos cantidad de azúcar, reemplazo de mantequilla por aceite, incluir avena en lugar de toda la harina de trigo y el salvado de avena y bueno, todo lo que son las nueces y semillas incluidas ahí y las cáscaras de algunos cítricos para darle un sabor y bajar bastante el contenido de azúcar. Y entonces, bueno, me funcionó la estrategia ¿Y de la observación. tienes perfeccionada esa receta?
Sí, claro, no es que la, Bueno, la después, hemos después hecho, la vas a la pasar y compartimos. aquí la Sí, compartimos en claro que platea. sí, con gusto, muchísimo gusto. Bueno, Bueno, yo creo que Marión, estamos llenas sí, de tips, de conceptos, y yo creo que así como voy a hacer un trabajo personal, yo creo que Jaycee también y los que nos escuchan, yo creo que es meter un poco esa conciencia, ¿verdad? En hacer la elección que se debe. Entonces, de verdad que 1.000.000 de gracias, Marión, por todo eso, pero no hemos terminado. Ahora te vamos a hacer unas preguntas rápidas y quiero que nos contestes con lo primero que se te viene a la mente cuando si alguien te pregunta una fruta Fresas o frutillas, y una bebida vino, tinto. y una comida, Una comida de plato, de preparación, lo que se te venga a la o un cabeza. momento del día, ¿cuál es más importante? Lo que se te venga a la cabeza, yo creo que a todos nos da la curiosidad de ver cuál es la preparación que se le viene a la cabeza a Marión cuando le preguntan una comida. Puede ser unas pastas con mariscos, o un pescado, con unas ricas papas de campo, ¿Y cuál es tu postre favorito? la torta de zanahoria. ay, qué rica, qué rica. Sí, Y la cuando torta de sales a zanahoria. comer, Marión, cuando sales a comer en un restaurante, ¿qué tipo de comida eliges? Bueno, una donde no incluya productos industriales tales como salsas ya que vienen enlatadas y ese tipo de cosas. No voy a sitios donde no me sabe a lo preparado con alimentos naturales, sino que utilizan salsas de bases ya industrializadas y procesadas. Pero me encanta, mira, me encanta la comida italiana, me encanta un buen trocito de carne a la brasa, o sea, a mí me encanta todo, como de todo. Soy de gusto, mi preferencia es de sabores intensos como buena venezolana, donde se Sí. siente con intensidad determinados ingredientes. Y bueno, eso me encanta. Y una buena combinación donde no salga uno más que otro, sino que haya una armonía entre todos los sabores y con texturas diferentes. ¿Qué te puedo decir? Nuestro plato típico venezolano, el pabellón, me encanta, pero fíjate, vamos a aprovechar aquí y hacer un pequeño análisis. El pabellón pues incluye carne mechada, que es la proteína de origen animal. Luego incluye el arroz, que vendría siendo un tipo de almidones o cereales. Incluye plátano frito, que es, o banana frita verde de las grandes, que sería otro almidón, e incluye, que me faltan las caraotas, que es Los unos porotos negros. legumbres o porotos negros, que vendría siendo proteína de origen vegetal. Entonces este plato no incluye la proporción de vegetales que hay que hacer. Entonces cuando yo en mi casa siempre lo pongo, pues siempre pongo la caraota con un poquito de carne y un solo, o es la tajada, que es el plátano, o es el arroz y una ensalada. ¿Entiendes? Reemplazo uno de los dos almidones por ensalada. Entonces, bueno, deja desde luego de ser el típico plátano pabellón venezolano, pero es con una pequeña intervención desde lo nutricional para comer más saludable. O sea, tu Bueno, vamos interpretación, todos a seguir esos tips. sí. Vamos a Bueno, seguir esos tips. Me parece buena idea. Yo también voy a empezar a intervenir mi pabellón. bueno, Bueno, mucho gusto. te lo agradecemos mucho, Marión. Y serás una invitada frecuente a Platea Plus. Gracias, gracias. Bueno, chicas, un abrazo. Gracias, Marión. Chao. Si te gustó este podcast, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestros canales.